El día de ayer se dio a conocer que la tasa de interés que rige el Banco de México alcanzó un nuevo récord. Se cumplen pues los aumentos de 75 puntos base esperados por el mercado y entonces llega al 10%. La tasa de interés que marca el Banco de México es del 10%. El Banco Central reconoció que las presiones sobre los precios de productos primarios, las cadenas de producción, pues han dado algunas señales de ceder, pero que la inflación global se mantiene elevada y persisten riesgos al alza. Colaborador y amigo de este espacio, experto, director de consultoría de emisión de deuda, búsquenlo en tendencias.com.mx, nuestro querido amigo Carlos López Jones nos explica aquí en Arriba San Luis qué sucede con este aumento al 10% de la tasa de interés. ¿Qué significa, Carlos, querido? Te mando un abrazo. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues efectivamente el Banco de México sube su tasa hasta 10%, me parece que es una tasa ya muy elevada porque la inflación en México ya empezó a desacelerarse, es una buena noticia. Pasó de 8.7, que la llegamos a ver en agosto, la inflación de octubre se reportó en 8.40. Lo que está tratando de hacer Banco de México es seguirle el paso a la Fed, al Banco Central de Estados Unidos, que la semana pasada subió su tasa de 3.25 a 4%. Entonces, si tú inviertes en este momento en dólares, obtienes 4%. Si tú inviertes en CETES en México, vas a obtener 10%. Entonces, el diferencial entre las dos tasas se mantiene en 6%, y eso, bueno, pues ayuda a que el tipo de cambio se mantenga estable, el peso mejore un poco y opere por debajo de 20 pesos, como estamos en este momento. Carlos, hay un término que se llama restricción monetaria, que está ligada al tema de la tasa de interés. ¿Nos puedes explicar cómo están ligados y qué significa? Otra vez el término que me dijiste, discúlpame. Restricción monetaria. Ah, claro, ok. La restricción monetaria es cuando yo retiro dinero de la economía. Y eso es básicamente lo que está tratando de hacer el banco. Cuando yo subo la tasa de interés, es más atractivo meter mi dinero al banco que dejarlo en el resto de la economía. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Vamos a suponer que yo tengo una casa que rento, y entonces yo digo, pues no, me da el 5% y los CETES me dan el 10%, pues mejor meto todo ese dinero al banco. ¿Por qué? Pues porque el 10% es una muy buena tasa de interés. Para quienes nos están escuchando, es buen momento para ahorrar, es mal momento para deber. En la medida en la que hay menos dinero en la economía, hay menos ventas, hay menos compra. Lo que trata el Banco de México hacer es frenar la economía. Conforme los productores de bienes y servicios ven que hay menos ventas, pues bajan sus precios. Ese es el objetivo del Banco de México, o por lo menos que no lo suban tanto. Es importante señalar algo, Jesús. No significa que los precios bajen de precio. Algunos sí, pero no todos. La inmensa mayoría siguen subiendo. Nada más que ya no lo hacen a un ritmo de 8.70. Ahora lo hacen a un ritmo de 8.40 y probablemente para noviembre lo hagan a un ritmo de 8.10 y probablemente hacia marzo del próximo año lo hagan a un ritmo de 7.50 más o menos. Pero los precios van a subir. Ya no tanto como en el pasado, pero van a seguir subiendo. Carlos, el pasado martes hubo elecciones en los Estados Unidos y pues aunque los republicanos no lograron el triunfo que estaban esperando, una de las críticas que alentó justamente el voto en contra de los demócratas fue pues la inflación, que está también en niveles tremendos en los Estados Unidos. ¿Cómo estamos ligados? Trata de explicarnos con peras y manzanas para los neófitos en el tema económico. ¿Qué sucede? ¿Por qué esta liga tan tremenda entre lo que sucede en la economía de los Estados Unidos con lo que va ocurriendo en México? Bueno, aquí hay dos partes importantes. Uno, la inflación subió primero por una cosa que llamamos un cambio en la canasta de consumo por la pandemia. Cuando se da la pandemia y nos dicen todos regresense a su casa, pues ya dejamos de gastar en restaurantes, dejamos de gastar en viajes, dejamos de gastar en eventos deportivos, en conciertos. Y en la casa decimos, ahora necesito comprar un mejor celular, una mejor tele, necesito más aparatos para estar mejor comunicado, porque voy a estar en la casa. Entonces, aumentamos nuestra demanda de esos productos y lo que pasó es que aumentaron los precios de todos esos productos. Después, ya se acaba la pandemia, ahora regresense todos para afuera. Y entonces, pues decimos, no, pues ahora queremos servicios. Pero el mundo ya no tenía tantos servicios. Y por si fuera poco, vino la invasión de Rusia en Ucrania.
Y ahí pues nos dimos cuenta que Rusia es un gran productor de petróleo, nos dimos cuenta que Ucrania es un gran productor de maíz y de trigo, y empezaron a subir los precios de los energéticos, el gas que produce Rusia, del petróleo que produce Rusia a nivel mundial. Y también el precio del maíz, el precio del trigo, que no nada más tiene que ver con pan y tortilla, tiene que ver con todos los animales de granja, porque es de lo que ellos comen. Entonces, suben los precios de la comida de los animales, pues sube el precio de la carne, sube el precio de la leche, sube el precio del huevo a nivel mundial. Sube el precio del petróleo, sube el precio de la gasolina a nivel mundial. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Pues que los precios del petróleo que llegaron a $120 ya bajaron a $80. Hubo productores que dijeron, a ver, lo que no produzca Ucrania, yo puedo producir un poco más de trigo, un poco más de maíz, un poco más de cebada, un poco más de soya, y el resultado es que los precios de los alimentos, después de que llegaron a un máximo en julio, ya empezaron a bajar a nivel mundial. Vamos a ver en muchos supermercados que van a empezar a poner ofertas, pues porque los nuevos contratos ya traen nuevos precios un poco más bajos. Eso es una buena noticia para quienes nos están escuchando. Y eso explica por qué México no es una isla. Estamos insertos en un panorama global. Y además hay que recordar que México y Estados Unidos pues son socios principales comerciales. Esto es, México le compra una gran cantidad de productos a Estados Unidos y le vende una gran cantidad de productos. Tenemos un superávit, le vendemos más de lo que le compramos, pero evidentemente todo lo que le compramos está en dólares y tomamos ese precio, así como Estados Unidos toma nuestro precio para las cosas que nosotros le vendemos. Nosotros aceptamos el precio de las gasolinas norteamericanas que venden en México, el 70% de las gasolinas que se venden en México son norteamericanas, y el 60-70% de los jitomates, berries, aguacates que se venden en Estados Unidos, pues son mexicanos. Entonces hay una gran fluctuación comercial entre nosotros. Carlos, para terminar y agradecerte mucho tu intervención en este espacio en la mañana de este viernes, te pregunto, ayer, hace rato estaba yo comentando aquí, el peso se apreció, cerró en 19.35 en transacciones comerciales ayer, un nivel no visto desde principios del 2020. ¿Qué tiene que ver que hayan subido la tasa de interés al 10%, hayan dado a conocer pues la condición de la inflación y esta apreciación del peso? Bueno, lo que pasa realmente es que cuando hablamos de peso hay que decir pesos por dólar. Entonces, en el caso de la coyuntura actual, lo que más está afectando al tipo de cambio es la debilidad del dólar. Durante los primeros 9 meses del año, los mercados financieros estuvieron preocupados por hasta dónde va a subir la Fed su tasa de interés. No, pues va a llegar al 3, ya llegó al 3. No, pues va a llegar al 4, no, va a llegar al 4. No, pues va a llegar al 5. Hace un mes había muchos estudios que decían va a llegar al 6%. Pero la inflación en Estados Unidos, así como ha sucedido aquí, allá pasó de 8.9 a 7.7. Ya está por debajo de 8% en Estados Unidos. Y la Fed y el Banco Central Europeo, ambos están diciendo ya no vamos a subir tanto la tasa de interés. Entonces, se espera un nuevo aumento de 0.50 en diciembre para llevar su tasa de interés de 4 a 4.50. México, pues evidentemente es muy probable que haga lo mismo, de 10 a 10.50. Y después, en el verano del próximo año, en marzo, abril, mayo, la Fed subirá su tasa hasta 5, ya no hasta 6. Entonces, eso está debilitando un poco al dólar a nivel mundial, por darte dos ejemplos. El euro, que llegó a estar a 0.98, ahorita anda sobre 1.02. El yen, que llegó a estar a 150, también se está regresando a 142. Entonces, hay un par de cambios, ¿no? Entonces, como que los mercados dijeron, ¿qué tanto va a subir la tasa de la Fed? Ya no tanto, ya le estamos viendo techo a esta situación. 4,5%, eso significaría que en México, si Banco de México decide mantener este diferencial del que hablábamos, pues va a llevar la tasa a 10,5%, 11% como máximo el próximo año. Estupendo. Ustedes pueden buscar en tendencias a Carlos López Jones. Nosotros te agradecemos mucho que nos des luz sobre estos temas complejos, pero que necesitamos entender para poder entrarle al día a día. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.